Buenas tardes. ¿Se escucha? ¿No se escucha? ¿Sí? Hola doctor, buenas tardes. Sí. ¿Qué se le ¿Qué escucha? tal? Ya, mi hermano. Vamos a empezar la clase que les estoy adelantando ahora. Es cirugía bariátrica metabólica, ¿no? En los conceptos actuales sobre este tema, ¿no? Bueno, ustedes saben que la obesidad es una enfermedad crónica e incurable. Así lo define la Organización Mundial de la Salud. No tiene cura, no tiene cura, ¿no? Es una enfermedad pandémica mundial, ¿no? Y conforme pasan los años se ha hecho más evidente esta pandemia. Como ven ustedes aquí en este gráfico, están viendo, vamos a ver este puntero láser, láser point, acá, están viendo ustedes que en los países desarrollados y subdesarrollados el crecimiento de la obesidad es bien alto, ¿no? Ven ustedes las proyecciones, cómo ha ido incrementándose, ¿no? Y más o menos de lo que existía 1.000 millones de adultos con problemas de sobrepeso, para el 2030 se proyecta 3.000 millones en el mundo con sobrepeso. O sea, la prevalencia se ha triplicado, ¿no? Se ha triplicado. Y el tema es que cuando uno tiene este problema de la obesidad, hay más muertes, ¿no? Por enfermedades como consecuencia de la obesidad, o sea, más de 4 millones de muertes en un solo año, en el 2010. Un país muy importante que tiene una epidemiología grande es Estados Unidos. Y en Estados Unidos prácticamente se dice que 1 de cada 2 americanos tienen problemas de obesidad. En los estudios que han visto es que la obesidad en Estados Unidos es casi el 40%. Afecta a 93 millones de personas y lo más triste es que esto indica tratamiento de enfermedades como consecuencia de la obesidad y esto trae un gasto anual de 215 billones de dólares. Otra cosa importante, hace poco, en el 2017, en un año se realizaron 225.000 cirugías bariátricas. Van a ver ahora cómo se ha multiplicado esto de por acá. Por ejemplo, aquí ven el inicio de la cirugía bariátrica metabólica ya normado del año 1991 por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, donde más o menos se hacían un promedio entre 10.000 y 20.000 operaciones, ¿no? Pero en el año Buenas, 2003, en el año doctor, disculpe. 2003, sí, escucho, sí, Doctor, buenas escucho, tardes, disculpe. sí, ¿Está proyectando sus diapositivas? No se puede ¿no observar. sale? Ah, No, no doctor. sale, perdón, está mal, entonces vamos a ver. Entonces hay que poner acá, aquí, compartir pantalla, aquí, aquí. Ahora sí, ¿no? ¿Ahora sí o no? Sí, doctor, ahora sí se ve. ¿Ahora sale? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Ya se puede. Bueno, entonces aquí lo que le estaba hablando, cómo la obesidad se ha incrementado en el mundo, se ha incrementado en forma logarítmica 3 veces su incidencia, y vean ustedes cómo esta enfermedad, que más o menos por el año 91-92 había entre 10.000 y 20.000 operaciones, en el 2003 estaba en los 100.000 y en el 2017, que les hablé hace un momentito, estaba en 225.000 y seguirá incrementándose. O sea, hay una abundancia de pacientes con obesidad, faltan cirujanos bariátricos para manejar este tema, ¿no? Entonces, este es un problema serio. Entonces, la obesidad es una enfermedad crónica e incurable, multifactorial. Se debe a factores genéticos, a factores, digamos, ambientales que están en relación con esta enfermedad, ¿no? Con esta enfermedad. Bueno, y primero se llamaba cirugía bariátrica, ¿no? Actualmente se llama cirugía metabólica. ¿Por qué? Porque cura enfermedades, ¿no? Enfermedades como cura enfermedades como la dislipidemia, la diabetes, la hipertensión arterial,
el apnea del sueño, ¿no? Entonces tiene todas esas cositas, ¿no? Entonces, por eso que le llaman, cirugía metabólica, ya no se llama cirugía bariátrica. Antes se llamaba cirugía bariátrica, ¿por qué? Porque estaba relacionado solo al peso. Pero el peso no es el problema. El problema es las comorbilidades, las enfermedades asociadas, como es el caso de la hipertensión, la diabetes, ¿no? El apnea del sueño, etcétera, ¿no? Y este dato importante, la mortalidad en el grupo que no se opera es mucho mayor, ¿no? Es 5 veces más en el grupo no operado que en el grupo que se opera. Entonces yo siempre he hecho estas preguntas, ¿no? ¿Debe operarse el paciente obeso? Porque, digamos, uno dice, no, que haga dieta. Que haga dieta, ojalá fuera cierto, ninguna dieta mejora la obesidad. Todo lo que es tratamiento médico fracasa, ¿no? Entonces, no hay tratamiento médico para la obesidad. Quizás cuando el índice de masa está bajo, o sea, hay un sobrepeso, digamos, que está entre 10, 15 kilos, puede ser. Pero si hay obesidad, como se define el índice de masa corporal por encima de 40, para muchos hay que decirle que el índice de masa corporal es peso sobre talla al cuadrado y normal es de 20 a 25. De 25 a 30 se llama sobrepeso. De encima de 30 ya se llama obesidad. De 30 a 35 obesidad leve, de 35 a 40 obesidad severa y encima de 40 obesidad mórbida. Entonces, pero ¿por qué hay que operar, no? ¿La obesidad tiene complicaciones? Por supuesto que sí. El paciente obeso es un paciente inflamado, es un paciente que tiene una gran cantidad de hormonas negativas, más o menos 25 hormonas, que hacen que tiene bastante riesgo para padecer enfermedades. ¿Cuál es la mejor cirugía actual? Hay varias, vamos a ver, ¿no? ¿Qué complicaciones tiene la cirugía? Múltiples, porque el paciente está inflamado. ¿Por qué reganan peso después de la operación? Porque no vienen a sus controles, no piensan que todo es solamente la operación, y no es así. La operación es una parte, es operación, cambio de alimentación y actividad física. Y entonces, ¿cómo define la Organización Mundial de la Salud a la obesidad? Como una condición de excesiva acumulación de grasa que produce efectos adversos en la salud. ¿Cómo se mide esto? A través de la impedancia, la densitometría, la hidrometría, la tomografía, imágenes que nos pueda dar algún dato en especial. ¿A qué se debe esta obesidad? Bueno, hay múltiples factores, ¿no? Pero tenemos aquí malos hábitos, problemas genéticos, la comida chatarra, falta de educación sanitaria, etcétera, ¿no? Vean ustedes las proyecciones, ¿no? Que eran para el 2025, 2.700 millones de adultos con obesidad, ¿no? Y el gasto que daba 1.2 trillones de dólares. Hay un Día Mundial de la Obesidad que es el 11 de octubre, que se hizo para llamar la atención de que se dé más importancia al manejo preventivo de esta enfermedad, ¿no? Se dice en Estados Unidos uno de cada dos americanos es obeso y en Europa 1 de cada 5 tiene problemas de obesidad. Vean ustedes este mapa americano, donde ven ustedes, por ejemplo, este es el mapa, ven ustedes cómo era en el 2008, Estados Unidos, ¿no? Teníamos nosotros, un segundito, vamos a ver acá, sí, el puntero láser. Teníamos nosotros estados en los cuales lo que es amarillo eran casi normales, ¿no? Con un IMC, como dice acá abajo, de 20 a 24. Pero los estados, digamos, con sobrepeso eran de este color medio rojo claro,
¿no? Y los estados que tenían obesidad más de 30 eran pocos estados. Pero en el 2015, mire cómo se incrementó la obesidad, donde casi todos los estados tenían un problema serio de obesidad por encima de 30 y pocos estados tenían problemas de, de estar normales, ¿no? Perú está entre los países con mayor índice de obesidad. La obesidad produce discriminación social en el colegio, en el trabajo, trae trastornos psicológicos, ansiedad, depresión, complejo de inferioridad, intento de suicidio. En el Perú también hay estudios, este es un estudio de un doctor Seclen en el Perú, donde se ve el alto índice de sobrepeso en el norte peruano, en el sur peruano, en Lima, ¿no? En Ica, en Madre de Dios, ¿no? Sitios donde el incremento de la obesidad es bien alto, ¿no? Bueno, no sé por qué para así, bueno. Entonces, esta enfermedad no tiene tratamiento médico, ¿no? No tiene tratamiento médico. El único tratamiento que le hace algo es la cirugía, ¿no? Bien. Aquí, por ejemplo, un niño obeso es un adolescente obeso, es un adulto obeso. Así es, o sea, uno tiene que cuidar desde pequeño el desarrollo para evitar este tipo de problemas, porque en la niñez es donde hay multiplicación de las células adiposas, ¿no? Otro dato importante, estábamos en época de pandemia el año pasado. En la obesidad se vio de que los pacientes que llegaban a la UCI y que, digamos, tenían una alta mortalidad, eran ¿quiénes? Los ancianos, los hipertensos, los diabéticos, los obesos, ¿no? ¿Por qué? Porque el obeso tiene un factor de inflamación severa, tiene una tendencia alta a la trombosis. Entonces la obesidad es un factor de riesgo en esa época de coronavirus, ¿no? Y tenía muy mal pronóstico, como ustedes recuerdan, riesgo más del doble en la mortalidad. Es ahí donde los pacientes obesos se han asustado y empezó las operaciones masivas, ¿no? Porque tenían temor a que tengan algún problema. ¿Y qué es lo que pasa con el obeso? Por tener tanto abdomen y tienen una hipertensión abdominal severa, ¿no? Se altera la mecánica respiratoria, se activa el proceso inflamatorio, ¿no? Y demora más en que mejore la enfermedad, tarda más tiempo en negativizar la PCR, ¿ya? Y si a esto se añade la hipertensión, la diabetes, la apnea del sueño, el pronóstico es bien triste, ¿no? Entonces, esa comorbilidad que atrae a la obesidad es la diabetes. Corren juntos, casi juntos, ¿no? No hay, bueno, en la diabetes hay pacientes delgados y hay pacientes obesos, pero más hay pacientes obesos con obesidad. Esta es la prevalencia mundial de la diabetes en el mundo. Y vean ustedes lo que hay en los conceptos básicos. Afecta a todos los países del mundo, ¿no? El 80% de las personas con diabetes viven en países de renta baja. Quiere decir a veces que ni saben que tienen diabetes, ¿no? Cada 7 segundos muere una persona a causa de la diabetes, ¿no? Más o menos cada 20 minutos se amputa una pierna por diabetes, ¿no? En el mundo, ¿no? Se estima que la diabetes, ¿no? Trae un costo elevado a nivel mundial y es una de las 10 principales causas de discapacidad, ¿no? Y muchas veces hay gente que están con diabetes y no lo saben, ¿no? Por ejemplo, dice 60% de los pacientes diabéticos son obesos. Y vean ustedes acá en África, por ejemplo, 81% de los diabéticos están sin diagnosticar, no saben que tienen diabetes. 81%, bien alto, ¿no? 90% de aumento de la diabetes en los próximos 20 años. En América del Sur, 45% de los pacientes no, están sin diagnosticar, ¿no? En Estados Unidos, 30%, ¿no? Pero eso es, en los países más pobres, bueno, ni saben, hay gente que viene a la consulta que está para operarse de otra cosa y de repente le hacemos el preoperatorio y tienen 250 glucosas, ¿no? Y no sienten nada y no saben que están diabéticos, ¿no?
La diabetes en el Perú, felizmente, ha sido estudiado ya desde el año 2010. MINSA ha hecho unos estudios, ¿no? Y ha visto que más o menos 5 a 7% de la población peruana es diabética. 5 a 7%. De este porcentaje de diabéticos que hay, más del 90% es diabetes tipo 2 o diabetes del adulto. 1.7% es diabetes tipo 1. Otro tema importante es que los diabéticos no saben que tienen que medirse la hemoglobina glicosilada. Lo que se mide en ellos es la glucosa normal, y eso no tiene que ver nada. Lo que tiene que ver es la hemoglobina glicosilada. A veces le preguntamos a un paciente, ¿y cómo está su hemoglobina glicosilada? No saben, no tienen control. Entonces, por eso que, digamos, terminan mal, ¿no? La hemoglobina glicosilada normal es hasta 6.5. Cuando está por encima de 6.5, 7 u 8, entonces el paciente tiene trastornos en la microcirculación, tiene problemas, digamos, de tipo retinopatía, microangiopatía, cardiopatía, nefropatía, etc. Entonces, no saben y van a ver cuál es el problema de la hemoglobina glicosilada. Dentro de todos los pacientes que se tratan diabéticos tratados, más del 60% de estos pacientes que están en tratamiento tienen la hemoglobina glicosilada por encima de 7. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden estar aparentemente bien, pero internamente tienen trastornos de la microcirculación, tienen trastornos, están lesionándose las arteriolas a nivel cerebral, a nivel cardíaco, a nivel renal. Van a hacer hipertensión, van a hacer infarto de miocardio agudo, van a hacer nefropatía, van a tener microangiopatía en los pies, van a amputarse la pierna, etcétera. Entonces tienen una serie de problemas. Entonces, ¿por qué? Porque no saben de que su hemoglobina glicosilada está bajo. El diabético puede vivir, si está controlado, vive normal como cualquier persona. Pero el problema es que no se controla. Ellos creen que lo único que tiene que controlarse es la glucosa, y no es así. El estudio es la hemoglobina glicosilada. Y el tema está, pues, de que el paciente, digamos, quiere hacer actividad física, la actividad física fracasa. No hay, digamos, ¿no? El paciente está corriendo y está pensando después qué es lo que va a comer, ¿no? A veces me decía un profesor brasilero, el gordito, dice, se pone en su buzo, corre 7 kilómetros, se para, toma una Coca-Cola, ha recuperado todo lo que ha perdido. Así de fácil, ¿no? O sea, no hay tratamiento médico, ¿no? Y el otro problema dice, comemos lo que somos, ¿no? Y en segundo lugar, tenemos ansiedad para comer. Entonces hay otras cosas más que están inmersos, no solamente es problemas hormonales, sino también hay problemas psicológicos, psiquiátricos, ¿no? Y entonces ese es el final de los pacientes, ¿no? Retinopatía, ceguera, ¿no? Ceguera, amputación del miembro inferior, programa de hemodiálisis. Le dice, abuelo, dice, ¿por qué no te hiciste el bypass? No sabía, pues, no sabía, ¿no? O acá dice, no, si la cirugía es lo mejor, ¿por qué no me habló usted acerca de ello? Porque no se sabía, ¿no? Pero ahora ya estamos en una etapa en donde sabemos que la cirugía bariátrica metabólica mejora la diabetes mellitus. Y no solamente es la bajada de peso, sino también está en curso en ellos las hormonas. Un segundo. ¿Puede pausar? ¿Ah? No, sino que la señora Juana dice que se ha pedido 3 paquetes globulares. No tienes por qué pagarle. No, pero esa señora ya canceló y te han pedido 3 paquetes globulares en Famigel y Shirley. Entonces, ¿cómo? Sí, no tiene por qué pedir, Por no. eso, No. entonces me dice que yo tengo que firmar de los 3 paquetes. Si yo no pedí No, 3 ahorita paquetes. estoy en clase, pero Por no. eso. No, señora Ventura, yo voy a conversar con usted, estoy en clase, por favor, pero no, yo no he hablado con usted nada de la... Estoy en clase, por favor. Está en clase, porque no. Estoy en clase, señora, pero, ¿De qué por favor, después disculpe. conversamos? Sí, no, yo no le he pedido a usted nada, señora. No le he pedido nada de nada. No sé a quién le he pedido. ¿Quién le ha pedido a usted?
No. El doctor Sangre, Yo no he pedido. Pampara necesita No, señora, sangre. estoy en clase, por favor. Yo no he pedido. Me da disculpa, estoy en clase. Yo no he pedido, señora. Pero entonces otra vez Señora, cuando estoy en lo clase. pidan, lo pidan, ¿qué voy a Yo no he decir? pedido, Que me señora. lo pida el mismo doctor. Yo le he pedido. Yo le he No, pedido. el Ya, pues, tópico estoy en clase, pedido. señora. No, pues, converse con ellos. ¿Quién le ha pedido a ellos? Yo no le he pedido. Yo no he pedido. Así es. Estoy en clase, señora. ¿Eh? Bueno, entonces, disculpen, alumnos, ¿no? Entonces, le decía en este tema de la cirugía bariátrica y la cirugía metabólica, se ha visto que cuando se someten a esta cirugía, el paciente apenas se opera, al día siguiente mejora su función, digamos, su función hormonal. O sea, no es necesario que baje de peso para que se regule la glucosa. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que existe unas hormonas en el tracto gastrointestinal, que unas hormonas llamadas incretinas, que mejora la diabetes mellitus, como vamos a ver dentro de un rato. Ese es bien importante. Niño obeso, adulto obeso, ¿no? Aquí, por ejemplo, un niño con una enfermedad de Prader-Willi de 4 años, que ha sido sometido a la cirugía porque, mira, ya a esa edad ya tenía problemas respiratorios y tenía dificultad de saturación por debajo de 60, ¿no? Por debajo de 60, ¿no? Esto es un tema, ¿no? La vida sedentaria también conduce a este tipo de trastornos que tienen los pacientes, ¿no? El otro es esto, la ansiedad, la depresión, lo complejo de inferioridad, intento de suicidio, son trastornos de la personalidad que acompañan a los pacientes con obesidad, ¿no? Con obesidad. Bueno, entonces el concepto es, más del 95% del tratamiento médico fracasa, o sea, no hay tratamiento médico para la obesidad. Los estudios metaanálisis demuestran que los pacientes que reciben tratamiento médico luego del año vuelven a subir de peso. Así es, no existe, por eso le llaman enfermedad yo-yo. Simplemente cuando el obeso baja 10 kilos, mejora mucho la función cardíaca, es mucho mejor. Claro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos pacientes tienen liberación de sustancias por el epiplo, que se llaman mediadores inflamatorios. ¿Cuáles son el angiotensinógeno, la interleuquina 6, 8, factores de necrosis tumoral? Hacen de que el paciente obeso sea un inflamado crónico. O sea, es fácil que le dé cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el aparato digestivo, vean ustedes las hormonas que existen. Tenemos la grelina, tenemos nosotros, es una hormona producida por las células X del estómago. Es una hormona orexígena, es una hormona que da ganas de comer. Entonces, cuando uno hace una cirugía bariátrica, se hace la reducción del estómago, se corta el estómago, desaparece la grelina y el paciente tiene, digamos, se le quita el hambre y además se reduce el estómago y baja de peso. Entonces, esa es la causa por el cual, digamos, la manga gástrica tiene éxito, porque estamos sacando las células X productoras de grelina. En el aparato gastrointestinal tenemos nosotros estas dos hormonas, ¿no? La GIP y la GLP-1, que son hormonas producidas por el duodeno y por el ilion, que son hormonas que están relacionadas con la diabetes mellitus, ¿no? La hormona GLP-1, producida por el ilion y por el colon, es una hormona que lo que hace es mejorar el aumento de la producción de la insulina por las células beta, disminuye la resistencia a la insulina y mejora la apoptosis pancreática. Entonces hace que el diabético mejore, hace que el diabético ya no tome medicamentos, hace que el diabético, digamos, remita las enfermedades. Se ha demostrado que un diabético que se hace esta cirugía bariátrica, después de un tiempo, se ve que las lesiones que hay en la retina, en el riñón, regresionan. Las microangiopatías retinales mejoran. La depuración de la creatinina en el riñón mejora.
la eliminación que tienen de la albúmina por vía renal disminuye, ¿no? Como decía una paciente que operamos, que más o menos orina 1.300, un diabético, 1.300 microgramos de albúmina, pero después de la cirugía orina 300 microgramos. Bueno, entonces, eso, digamos, es en cuanto a las funciones de las hormonas gastrointestinales, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que es la obesidad, ¿no? Obesidad, incremento del tejido adiposo, aumento de las hormonas inflamatorias, inflamación. ¿Qué hace esto? Incrementa la resistencia a la insulina, aumenta la diabetes tipo 2, se producen enfermedades cardiovasculares, se incrementa el cáncer de unas 10 veces y disminuye la función inmunológica. Y esto puede llevar a una muerte prematura. En la diabetes mellitus, el tejido adiposo visceral hace de que aumenten las grasas de mala calidad, ¿no? Las citotoxinas. A nivel muscular se produce intolerancia a la insulina. A nivel del hígado graso, el famoso NASH. Y a nivel del páncreas, insuficiencia de las células beta, lo cual va a condicionar prediabetes, diabetes y eventos cardiovasculares con muerte. Esto es lo que es un paciente obeso con una gran hipertensión abdominal. Se incrementa la hernia hiatal, la hipertensión, alteraciones de la motilidad esofágica, alteraciones del vaciamiento gástrico, ¿no? Incremento de la musculatura cardíaca, lo que va a producir después una insuficiencia cardíaca, ¿no? Y llega hasta la enfermedad coronaria o insuficiencia cardíaca. Pero cuando ese paciente obeso baja de peso, no baja de peso, al bajar de peso baja el volumen sanguíneo, baja la masa ventricular, mejora la función sistólica, diastólica, ¿no? Disminuye la presión arterial, ¿no? Disminuye los infartos de miocardio. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Como, digamos, consecuencia de la bajada de peso. Ven ustedes aquí todos los riesgos de un obeso de desarrollar enfermedades: presión alta, diabetes, colesterol, artritis, apnea del sueño, cálculo de la vesícula, infarto de miocardio, cáncer, etc. Lo importante es que al bajar de peso, estas complicaciones se resuelven o se estabilizan. Un segundo. Diga. Ya pues, señorita, convérsele que se va. Estoy en clase, por favor. ¿No? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Al bajar de peso, todas estas complicaciones se resuelven, ¿no? Bien, vean todas las complicaciones que tiene la obesidad, ¿no? A nivel cerebral, embolia, hipertensión idiopática, cataratas, problemas pulmonares, ¿no? Enfermedad coronaria, diabetes, hígado graso, ¿no? Enfermedad de la vesícula más frecuente, hipertensión, artrosis, etc. Vean todas las complicaciones que tiene. Aquí hay un cuadro antiguo que tengo, donde vean ustedes, sabían cuáles eran los factores de riesgo que tenía el paciente obeso. Por ejemplo, el paciente obeso era varón o era un punto de más, tenía más de 45 años, también era más riesgoso. Hipertensión arterial, otro riesgo. El índice de masa más de 50, otro riesgo. Factores pulmonares, digamos, como apnea del sueño o tromboembolia, otro riesgo. Si sumamos eso, vean ustedes, 4 o 5 riesgos, tienen 3.2 de porcentaje, 3.2 veces más de mortalidad postoperatoria que un paciente que no tenga esas posibilidades, ¿no? Entonces, vean ustedes la gravedad del tema, ¿no? La gravedad del tema. Entonces, ¿qué hay que hacer viendo un paciente obeso de este tipo de problema que tiene, con todas las complicaciones que tiene? Nosotros, si lo vamos a operar, tenemos que prevenir esas complicaciones. ¿Y cómo se previene? ¿No? Preparándonos, ¿no? En el manejo de los pacientes de este tipo. Tenemos que a crear un equipo multidisciplinario para manejar a estos pacientes. No solamente está el cirujano, está el gastroenterólogo, se encuentra el cardiólogo, el neumólogo,
el psiquiatra, el nutricionista. Entonces, entre todos ellos tienen que decidir en qué momento se va a operar el paciente, ¿no? Aquí tenemos el equipo multidisciplinario, ¿no? El equipo multidisciplinario. Y esto también es lo que deben saber los médicos jóvenes que hacen cirugía bariátrica, ¿no? Ellos creen que es operar, no, hay que empezar de abajo, cambien el estilo de vida. La cirugía es una parte, lo más importante es cambiar el estilo de vida, hacer tratamiento médico y cuando ya fracasa toda esta etapa, recién entrar a la cirugía. Y luego de eso, seguir al paciente controlándolo, porque no es cuestión de operarlo y dejarlo ahí nomás al paciente, ¿no? Eso es muy importante. Este de acá es un doctor muy importante, un doctor de Dinamarca, que creó el protocolo del ERAS. El ERAS es un protocolo con el cual, digamos, se trataba de tener un mejor resultado postoperatorio de cualquier operación. Se empezó con la cirugía del colon, se siguió con la cirugía bariátrica y la idea de aplicar este protocolo era obtener buenos resultados, ¿no? El ERAS era una recuperación postquirúrgica, ¿no? También tenía otros nombres, pero este es el nombre que más ha pegado el ERAS. ¿Qué hace ese protocolo? Baja la hospitalización, baja los costos, baja las complicaciones, ¿no? Y se ha aplicado pues en el tema de la cirugía bariátrica metabólica. Acá ven ustedes que para manejar un paciente de este tipo tiene que ser primero un equipo multidisciplinario, primero. Segundo lugar, este equipo tiene que estar formado por todos estos médicos, ¿no? Y estos médicos tienen que manejar a este paciente, ¿no? Entonces, y lo más importante, ¿qué pacientes tienen que ser operados de cirugía bariátrica? Pacientes con un índice de masa mayor de 40 o un índice de masa 35 con una enfermedad o 30 o 35 más una enfermedad, ¿no? Las indicaciones es cuando fracasa el programa médico, ¿no? O sea, primero tiene que entrar un programa médico. Cuando fracasa ese programa médico es que debe aplicarse, el paciente debe entrar a la cirugía. La edad entre los 15 y los 65 años de edad. Y aquí los índices de masa corporal que debe hacerse. Todos estos datos han sido dados por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, ¿no? Donde ellos acordaron hacer este tipo de indicaciones porque ahí la salud lo maneja el seguro. En nuestro país no, pues. En nuestro país nadie reconoce el manejo de la obesidad, solo el seguro social, pero no hay ningún seguro privado que lo maneje, ¿no? Esto es importante, ¿no? ¿Qué pacientes están contraindicados? No hacer cirugía bariátrica. Pacientes drogadictos, pacientes con problemas psiquiátricos, pacientes, digamos, que digamos, tienen una expectativa de que indiferente porque piensan que es por estética. El problema de la cirugía se hace por salud, no por estética, es por salud. Es para que se quiten las comorbilidades, es para que no haya problemas de tipo, para que no haya infarto, para que no haya derrame cerebral. Para esos casos es la cirugía. No es tanto como ellos piensan la expectativa de que es para verse delgados, estéticos, no. Es por salud. Aquí ven, por ejemplo, ustedes a Maradona, que es uno de los ejemplos, ¿no? Un paciente drogadicto, ¿no? Con todos los vicios, que no querían operar a ningún cirujano americano. Fue operado en Colombia, Cartagena, por un doctor que aceptó operarlo con toda la drogadicción encima que tenía, ¿no? Vean ustedes cómo bajó de peso, pero después volvió a subir de nuevo porque seguía con la drogadicción. Ahora vean ustedes, ¿cuál es el objetivo de la cirugía? Bajar de peso y quitar las comorbilidades. Ese es su objetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque el tratamiento médico ha fracasado y lo único que ha demostrado que mejora a largo plazo la obesidad es la cirugía.
Ahora, ¿existe una operación ideal? No. Existen múltiples operaciones y esto se ve de acuerdo a cada tipo de paciente, ¿no? Depende la edad, depende de enfermedades que tenga el paciente, depende, digamos, del índice de masa corporal, etcétera, ¿no? Lo que sí hay un arsenal grande de operaciones, ¿no? Que vamos a ver. La idea es de que se tenga una mortalidad por debajo del 1% y una morbilidad por debajo del 10%. Esa es la idea. Y la otra cosa importante es que debe haber, para que diga que es exitosa la operación, una pérdida del exceso de peso del 75% a los 5 años. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno mide esto, no lo mide por el peso total, lo mide por el exceso de peso. Si una persona pesa 120 kilos y mide 1,70 m, tiene 50 kilos de más. Entonces nosotros tenemos que trabajar sobre los 50 kilos. O sea, debe ser un 60% de los 50 kilos, o sea, más o menos 30 kilos. ¿Correcto? Entonces, esa es la parte importante de entender. No es sobre el peso total. La pérdida del exceso de peso que tiene el paciente sobre eso puede ser 60-75%. Otra cosa importante es que debe ser reproducible, no debe tener efectos secundarios y debe haber buena calidad de vida. Bueno, hay múltiples cirugías que vamos a conocer. La que le dije, la más conocida ahora, es la manga gástrica, que hay reducción del tamaño del estómago, ¿no? Que hace que uno coma menos, que coma despacio, que mastique temprano, ¿no? ¿Y qué hace esa baja de peso? Ya les dije, ¿no? La baja de peso mejora la hipertensión, la miocardiopatía, diabetes, apnea del sueño, etcétera, ¿no? Bueno, entonces la mortalidad de los pacientes con obesidad definitivamente es mayor que los individuos normales. Ya lo dije hace un momento, que tienen 5 veces más posibilidades de morir que un paciente que el que no ha sido operado tiene 5 veces más de morir que un paciente que ha sido operado. La obesidad por sí aumenta la frecuencia de cáncer, como decimos, en un 10%, ¿no? Aumenta la frecuencia de neoplasias en la mujer, por ejemplo, endometrio, cuello uterino, en el hombre, colon, próstata, se incrementa más, ¿no? Bien. Entonces, vamos a ver ahora, todo esto ya lo hemos hablado, las cirugías en el mundo, ¿no? Vean ustedes en el mundo, actualmente lo que se ha incrementado la cirugía bariátrico-metabólica. 1. 2. ¿Cuál es la cirugía que más se hace en el mundo? La manga gástrica. ¿Cuál es la otra cirugía, el rojo? Que es el bypass gástrico, ¿no? Luego el resto ha disminuido, ¿no? Acá tenemos la banda, ha bajado la banda, se ha ido al suelo las derivaciones biliopancreáticas, ¿no? En cambio, en Europa, la manga es la que más se hace, el bypass ha bajado y se ha incrementado esta operación que se llama el bypass de 2 anastomosis o el vago, ¿no? Ese es el tema que hay actualmente a nivel mundial, ¿no? Ahí está, vamos a ver. Bueno, entonces, ¿cómo se clasifican las cirugías? Puramente restrictivas. ¿Cuáles son? El balón, la banda y la manga. Restrictivos mal absortivos, el bypass, ¿no? Son las que debemos conocer. ¿Cuál es la mejor cirugía? La que dé más efectividad, menos invasiva, que sea reversible, ¿no? Vean ustedes cómo los tipos que tenemos nosotros de cirugía, ¿no? Tenemos el balón, ¿no? El balón elipse, el balón endoscópico, ¿no? La gastroplastía que hacen por vía endoscópica, en el Perú no se hace esto, la manga gástrica, el bypass, ¿no? El bypass de dos anastomosis y de una anastomosis, la derivación es biliopancreática, ¿no? Entonces, los riesgos, cuanto más
hacemos la cirugía más invasiva, más riesgo tiene. Cuando es menos invasiva, menos riesgo tiene el paciente, ¿no? Vean el arsenal de operaciones que tenemos nosotros, ¿no? Todo lo que se hace. Acá tenemos el balón, que ya no se hace, tenemos el bypass gástrico, las derivaciones biliopancreáticas, la gastroplastía vertical, la manga gástrica, el balón, las derivaciones biliopancreáticas, ¿no? Todo lo que existe, ¿no? El arsenal de operaciones, ¿no? Que existe, la bipartición, la operación de Santoro, ¿no? Aquí tenemos la operación de Marceo, también que se hace en Europa, ¿no? Etcétera, ¿no? Son operaciones que acá tenemos el escopinaro, que ya no hacemos, acá tenemos el SADI, que es la duodeno ilioanastomosis, que todavía no lo hacemos acá en el Perú. Esta es la operación que nosotros hacemos, que es un segundo, ¿eh? Un segundo. Aló, Maru, estoy en clases en este momento acá en la clínica. Aló, estoy acá en la clínica. ¿Ah? Chao, chao. Ya. Entonces, aquí tenemos las operaciones del bypass de una anastomosis que hacemos bastante y que tenemos buenos resultados, ¿no? Este es lo que particularmente hacemos nosotros. Es otra operación, el SADIS, que es la duodeno ilioanastomosis, ¿no? Que es una operación muy buena para pacientes súper obesos, ¿no? Aquí resultados entre banda, bypass, manga y en la que hacemos nosotros el mini gastric o VAGUA, ¿no? Van bien en el 91% en el VAGUA. Reganancia de pesos, 3%, ¿no? En las otras hay reganancia de peso. Complicaciones, 6%. Es una operación que la hacemos porque estamos convencidos que tiene mejores resultados, ¿no? Bueno, y aquí volvemos a ver la restrictiva, ya les dije, ¿no? Banda, ¿no? Manga, gastroplastía vertical anillada, técnica mixta, bypass, que es lo que más se hace, ¿no? Aquí está un balón, ¿no? Balón intragástrico, un procedimiento endoscópico que se hace para pacientes, digamos, que tienen poco peso, ¿no? Generalmente las personas que están en sobrepeso, es una cosa ambulatoria, se introduce, bueno, este es lo clásico, ¿no? Un endoscopio con un balón desinflado y se introduce dentro del estómago y cuando está en el estómago se infla con una capacidad más o menos de unos 600 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces este balón da una sensación de llenura a nivel del estómago, ¿no? Una sensación de llenura. Actualmente hay lo que le llaman el balón elipse, o sea, ya no se coloca por vía endoscópica, sino se ingiere y se llena internamente solo y luego a los 6 meses también desaparece solo. Ese es el famoso balón elipse, ¿no? Ya no se coloca por vía endoscópica, ¿no? Pero este es el balón intragástrico que colocamos, que dura un año, ¿no? Y no hay mucha baja de peso, pero hay gente que no quiere hacerse una cirugía y se aplica esto, pero está indicado, como les digo, para pacientes, está indicado para pacientes, digamos, que tienen sobrepeso fundamentalmente, ¿no? Pacientes sobrepeso. Acá tienen, esto de acá, por ejemplo, ¿no? Estuvo de moda por los 90, ¿no? En la famosa banda gástrica ajustable, ¿no? Hecho por Belachev en Europa, que actualmente no lo utilizamos porque es un fracaso total, ¿no? 3 de cada 4 vuelven a subir de peso, la banda se infecta, se saca por la boca, se incorpora, o sea, actualmente no hacemos banda en nuestro país. Esto era como, digamos, se colocaba la banda, se hacía por vía laparoscópica. Como ven ustedes, se ubicaba el ángulo de His, ¿no? Un pequeño orificio y otro orificio a nivel de la par flácida. Entonces, entre la par flácida y el ángulo de His se pasaba el balón. Ahí está pasando, haciéndose, y ahí se pasa el balón. Entre el ángulo de His y la par flácida. Se pasa el balón, ¿no? Y luego se ajusta, ¿eh? Se ajusta acá, se ajusta, se introduce, ¿no? Y ahí queda el balón dentro en la unión esófago-gástrica
se coloca el fondo gástrico encima del esófago para que ese balón no se deslice, ¿no? Y luego se extrae hacia la parte exterior y se hacen los controles mensuales. Esto era lo que hacíamos por los años 95, pero este balón fue un fracaso. Fue un fracaso, en realidad no hubo, como le digo, 3 de cada 4 volvían a subir de peso. Tenía complicaciones, pero lo peor era la falla, la pérdida de peso. Este era el problema más serio. Luego a veces producían vómito, deslizamiento, una serie de complicaciones. Luego aparece la manga, ¿no? La manga, vean ustedes, es una cirugía que se hace por vía laparoscópica. Creo que está detenido esto. A ver. Ahí está. Entonces, ese es el estómago, ¿no? Pasan normalmente los alimentos y ven ustedes de que la manga es una reducción del estómago desde el ángulo de Gis hasta unos 2-3 centímetros del píloro, ¿eh? Ahí está. Sale 2/3 del estómago, queda 1/3 del estómago. ¿Eh? Eso es manga gástrica. Eso es como está la manga ahora de azul, mira cómo ha subido la manga, el bypass. Este es 2008, pero ahora 2020 esto ha subido marcadamente. Estos son los 2 médicos que más han hecho este tipo de cirugía. Cómo ha subido, vean ustedes, azul es el slip o manga, está mucho mejor conforme pasan los años, ¿no? Entonces, eso es la manga gástrica, que es un adelgazamiento del estómago. Es aceptado porque se saca la hormona, la grelina, de las células X y el paciente no tiene apetito. Y come menos y más o menos se baja un promedio de 10 kilos en el primer mes y luego se baja 1 kilo semanal en el segundo, el tercer mes, más o menos en 3 meses baja un promedio de 20 a 22 kilos. Esta es la cirugía más simple, se hace por vía laparoscópica, un solo día de hospitalización, al día siguiente se van a su casa, ¿no? Entonces, así, bueno, esos son detalles técnicos, pero lo importante para ustedes que quede que es un proceso restrictivo, que es lo que más se hace en el mundo, ¿no? Pero también tiene complicaciones. La complicación más peligrosa es la fuga gástrica y la fístula, 1%, ¿no? Y también tiene, digamos, implicancia metabólica. O sea, no solamente es bariátrico, sino es bariátrico metabólico. O sea, ¿por qué? Porque mejora las dislipidemias. Mejora las dislipidemias que tiene el paciente. Estos son trabajos que han demostrado que la cirugía es mejor que la medicina, ¿no? Por ejemplo, en el bypass y la manga, seguido por el lapso de 5 años, demostró que tenía más éxito que hacer un tratamiento médico. Vean un tratamiento médico, ¿cuál era el resultado a los 3-4 años? 4% nomás de efectividad. En cambio, la manga y el bypass tenían 24%. Este es un trabajo que publicamos en el 2008, fíjense, 2008. Ya habíamos hecho un grupo de pacientes con cirugía bariátrica, pacientes con un índice de masa de 41, de 35, y nosotros representábamos estos resultados. A los 6 meses ya perdían el 60% de su exceso de peso, ¿no? 60%. Ahí está lo que es la manga, ¿no? Y lo que es el bypass, que son las 2 cirugías que más se hacen, ¿no? Bueno. Pero aquí la manga tiene su talón de Aquiles, o sea, cuando uno hace la reducción del estómago, aparece reflujo, y ese reflujo puede hacer daño al esófago y puede producir la enfermedad de Barrett, ¿no? O sea, puede producir una mucogastrificación del esófago, ¿no? Estos son datos, bueno, donde que es para que se vea de que también, digamos, tiene sus complicaciones, ¿no? Entonces dice, para hacer una manga hay que hacer un buen estudio preoperatorio, ya les dije, ¿no?
hay que hacer estudios de cómo está la motilidad esofágica, la motilidad gástrica, estudios de impedancia, ¿no? En popularidad gana la manga, que es la técnica más popular en el mundo. En segundo lugar está el bypass. La manga es efectiva para bajar de peso. El bypass es efectivo a corto y a largo plazo. La manga genera reflujo. Ese es el tema. El bypass cura el reflujo. ¿Eh? Entonces son datos importantes que uno tiene que tener para escoger. Pues así nomás no escogemos. Si tenemos un paciente joven de 20 años que tiene una obesidad y no tiene ninguna enfermedad, se plantea la manga. Si tenemos un paciente, ponte, de 40 años, que tiene obesidad y además tiene reflujo y además es hipertenso, es diabético, hay que hacerle un bypass, ¿no? O sea, la cirugía tiene que ser de acuerdo a cada paciente que tiene que ser evaluado, ¿no? Es lo que dice acá, tiene que haber una buena selección del paciente. Eso es lo más importante. Una buena selección, conocer la técnica, conocer la anatomía, la fisiología, para evitarnos problemas, ¿no? Entonces, eso, digamos, es los detalles importantes. Estos son complicaciones, ¿no? ¿Cuál es la complicación? La más temida, la fístula. La fístula es la complicación más frecuente, ¿no? La fístula, el 1%, ¿no? Acá hay clasificación. Ustedes lo único que deben saber que puede existir esa fístula. Y actualmente cuando hay una fístula se coloca un stent por endoscopía para tapar la fístula, como está acá, ¿ve? Un stent, y el paciente, digamos, espera que cicatrice y se saca el stent posteriormente, ¿no? Bueno, esta parte lo pasamos porque lo único que quiero que sepan ustedes es que la manga es un buen procedimiento, ¿no? Que se puede utilizar en pacientes. Por ejemplo, es el doctor Escopinaro, que ya falleció. Nosotros en el año 95 al 2000 hicimos su cirugía de este doctor, que era esta operación que ya no se hace, ¿no? Era una operación biliopancreática, pero producía mucha mala absorción, alteraciones hepáticas, producía queilosis, producía Wernicke, era una desgracia. Entonces se dejó de lado, pero en esa época se planteó mucho hacer el Escopinaro. ¿En qué consistía? Vean ustedes. Este es el profesor Escopinaro, el profesor Domene, y el que le habla de un congreso en Brasil explicando el método, ¿no? Era sacar, ¿no?, el estómago, hacer una gastrectomía distal, ¿no? Y luego de sacar el estómago, uno ubicaba el intestino delgado a nivel, se iba al ciego, se iba al ciego y ubicaba el estómago más o menos a 2.5 metros y lo llevaba hacia el estómago. Y luego lo que quedaba en la asa biliopancreática lo ponía a 50 centímetros del ciego. Esa era la operación de Escopinaro. Lo hemos hecho como 180 casos, pero nos fue mal. Este es el profesor Michel Gagnier, que hizo el que empezó a hacer la manga gástrica en el mundo, ¿no? Y así, ¿no? Hay una serie de operaciones que vamos a... Este es el famoso SADIS, ¿no?, que está ahora de moda, que es la duodeno-ilioanastomosis. Duodeno-ilioanastomosis, ¿no? El bypass, ¿no? El bypass fue, digamos, empezó por los años 50, vean ustedes la historia, por los años 50, donde se unía el intestino delgado al ilio, o sea, una ilioanastomosis. Era una desgracia total, los pacientes terminaban con diarrea intensa, tuvieron que dejarse de lado y empezó a aparecer el profesor Mason, que le consideran el padre de la cirugía bariátrica, haciendo estas operaciones de la gastroplastía vertical, que ya no se hace. Luego el bypass, ¿no? Este es el famoso bypass, donde se cortaba el estómago en dos partes, y acá teníamos nosotros un asa que le llamamos el asa biliopancreática, el asa eferente, este es el asa alimenticia, este es el asa biliopancreática, y esto se llamaba asa común. En cualquier operación que haya de tipo bypass, hay estos tres puntos, ¿no? Asa alimenticia, asa biliopancreática y asa común, ¿no? Por acá viene el jugo biliopancreático, por aquí viene la comida,
y aquí se junta la comida con el cubo biliopancreático y se va hacia la parte inferior. Estos son los diversos tipos de cirugía. Aquí está, este es el profesor Chahut, que lo operó a Maradona. Bueno, acá está Maradona, aquí están los dos, este es este de acá. Este es el profesor Whitgrove, que hizo el mismo bypass, pero en el año 1994, pero por vía laparoscópica. Antes se hacía esto por vía abierta, ¿no? Por vía abierta, ¿no? Aquí tenemos el bypass, ¿no? Más o menos cómo es cómo se hace el bypass, ¿no? El bypass es una cirugía que están viendo ustedes. Aquí se crea un pouch gástrico, como están viendo en esta zona, un pouch gástrico. Se corta esto y luego del intestino se corta el yeyuno, más o menos a 1 metro del ángulo de Treis, o sea, de la unión duodeno-yeyunal, y ese intestino se lleva a anatomosar hacia el estómago, se lleva hacia la parte alta, se excluye esta parte del estómago, se excluye, y el otro asa que se ha cortado se pega pues acá lateral. Entonces acá está asa alimenticia, asa biliopancreática, se unen y esto se llama asa común, ¿no? Ese es el famoso bypass. Bueno, este es el profesor Francesco Rubini, que es el que encontró las hormonas que producía el intestino para mejorar la diabetes, ¿no? Aquí está las células K, productora del péptido gastrointestinal, las células L, productora de las... Esto de acá era el problema hormonal que producía la mejoría de la diabetes. Este es el primer paciente presentado en el mundo que fue operado para mejorar la diabetes por un profesor mexicano, ¿no? Y aplicando los conceptos del profesor Francesco Rubini, ¿no? Aquí está el profesor Cohen, que es el que más sabe en el mundo sobre diabetes, ¿no? Da charlas por todo el mundo. Él dice que él no opera, digamos, para que el paciente se vea mejor, sino para que no se muera del corazón, para que no se muera de infarto, para que no se muera de derrame cerebral, para que no tenga problemas renales, ¿no? Bueno, aquí está todo el mecanismo, cómo se produce la remisión de la diabetes. Ya le dije, fundamentalmente, incremento de las incretinas. La GLP-1, la PYY, mejoran la función del páncreas. Esa es la parte más importante. El bypass, ¿qué hace? Buena baja de peso, ¿no? Excelente. Está indicado en pacientes que consumen demasiadas calorías, ¿no? Y actualmente es la cirugía estándar para el manejo de la diabetes mellitus. ¿Cuáles son las desventajas? Que puede haber diarreas, el famoso dumping, baja deficiencia, casi todo lo que hacen bypass tienen que tomar vitaminas y antianémicos de por vida. De por vida, ¿no? Pero también hay complicaciones por la cirugía. Puede haber hernias, úlcera, ¿no? Dehiscencia, etcétera, ¿no? Cosa que no tiene lo que yo hago, ¿no? El vago. Estos son, pues, como ya la comida no pasa por el duodeno, entonces se produce la mala absorción de las vitaminas y del fierro. Aquí en esta parte del duodeno es que se absorbe la vitamina B, K, C, D, ácido fólico, fierro, todo. Entonces, ¿qué pasa? Que el que se hace bypass tiene que saber que toda la vida tiene que tomar antianémicos y tiene que tomar vitaminas, ¿no? Ahí está. Bueno, aquí está todo el tema de lo que es la cirugía, ¿no? Bueno, estos son datos que no son importantes en este momento, ¿no? Estos son temas del bypass que no... Lo que quiero que ustedes sepan que el bypass es una cirugía, esas son complicaciones. No, esta es la operación que hacemos. Fue reportado inicialmente por este profesor Rudley en el año 1997 y publicado en el año 2000, ¿no?
Entonces, él demostró con esta cirugía de lo que estamos haciendo nosotros ahora, que la presión mejoraba en el 90%, la diabetes en el 92%, la apnea en el 90%, ¿no? Entonces, esto me llamó la atención y por eso que lo estamos haciendo. Este es el profesor Miguel Ángel Carbajo, que es el que modificó el método, como van a ver ustedes acá, ¿no? Entonces no funciona, vamos a ver. Bueno, entonces aquí esto se produce, ahí está, ¿eh? Se produce una reducción del estómago, se hace un estómago largo, ¿ven? Separado, y el intestino se pone al costadito. Esto es lo que más hacemos, ¿no? El BABA, aquí estamos. ¿Ven? Tenemos asa biliopancreática, ¿no? Asa común, ¿no? Bien cómo viene la comida, ¿no? Ahí se juntan, ¿no? Esto da bastante éxito en bajada de peso y en problemas, digamos, de la diabetes. Es una modificación del bypass gástrico. Este es el primero que hizo Rutledge, era una gastroyeyuna anastomosis terminolateral. Este es lo que hizo el profesor Carbajo, una gastroyeyuno laterolateral, ¿no? También se hizo este tipo de anastomosis y ya se aplicó para niños y adolescentes, fíjate, publicado en el Obesity Society, ¿no? Nosotros todavía no lo hemos hecho en niños ni adolescentes, solamente en adultos, ¿no? Este es un consenso sobre el mismo método, también usando el método Delphi es llamada telefónica, ¿no? Para ver si a los cirujanos le preguntaban cómo le iba con esta cirugía. Eso es en cuanto a lo que es cirugía, digamos, bariátrica metabólica. El otro concepto de cirugía, digamos, metabólica es la intervención quirúrgica en el aparato gástrico para mejorar los niveles de glucosa. No interesa que el paciente sea obeso o no es obeso, pero la aplicación de esta cirugía es para mejorar la diabetes, ¿no? Aquí lo mismo que hace un momento que decía que cuando las intervenciones son menos agresivas, son menos efectivas, ¿no? Pero cuando las operaciones son, digamos, más agresivas, son más efectivas, pero tienen más complicaciones, ¿no? Por eso esto está las operaciones buenas que se hacen, bypass, mini bypass, manga gástrica. Lo malo, la banda que ya no se hace, y lo malo, las operaciones biliopancreáticas, ¿no? Bueno, esa cirugía empezó, como le dije, en el año 1991. El Instituto Nacional dio los criterios para ver qué cosa IMC 40, 35. En el 2007 hay la primera reunión cumbre en Roma para ver cómo se maneja la diabetes. Teníamos que ser aceptados por todas las sociedades de endocrinología. El 2009 la Asociación de Diabetes Americana incluye la cirugía bariátrica para los pacientes obesos con diabetes mellitus. En el 2011 la Federación Internacional de Diabetes también acepta el manejo. En el 2013 casi todas las guías de endocrinológicas aceptan el manejo quirúrgico de la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Ya es incluido ese algoritmo en el manejo de la diabetes mellitus. Este es el último estudio publicado que lo vimos en Río de Janeiro sobre comparación, se llama COSMIC, comparación de la cirugía versus medicina en pacientes indios. Esto demostró en ellos que mejoraba la hemoglobina glicosilada, bajaba la hemoglobina glicosilada, ¿no? Bajaba la presión arterial, bajaba la presión diastólica, ¿no? Los lípidos mejoraban marcadamente. Entonces demostró que la cirugía era mucho mejor que el tratamiento médico, ¿no? Entonces se aplicó este estudio COSMIC y es el primer trabajo randomizado, quirúrgico y no quirúrgico, que se presentó en un congreso de cirugía bariátrico-metabólica, ¿no?
Bueno, acá dice 47 sociedades ya han aceptado el manejo de la cirugía bariátrica para la diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué es lo que dicen? ¿No? La cirugía bariátrica es más efectiva que el tratamiento médico para bajar de peso, controlar la glucosa, remitir la diabetes y mejorar el aparato cardiovascular. ¿No? ¿No? Y incluso ahí proponían que esta cirugía debía ser para pacientes que tienen diabetes con índice bajo de 30, ¿no? Cosa que no era antes de 30, o en los pacientes indios de 27.5, ¿no? Y así, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Mejorar las comorbilidades, que era lo más importante. Bueno, entonces todo esto, digamos, era lo que hemos hecho, ¿no? No sé, quisiera presentarle algunos casos de pacientes operados por esta cirugía. Esta es bariátrica pura, en 3 meses es el cambio, ¿no? Ven ustedes, pero esto no es nada. Vamos a ver pacientes, ve esta pacientita, ¿no? En el lapso de un año, el cambio, ¿no? Vamos a ver otro tema importante, vamos a ver. Acá mi está haciendo 140 kilos en un año, 68. Niños también hemos hecho cirugía bariátrica en niños, pocos casos, casi 200 kilos, 90 kilos en un año. Este, por ejemplo, es un paciente, 138 kilos, operación, cambio de comida y actividad física, y al final cómo se encuentra, ¿no? Después de un año. Esta paciente joven, por ejemplo, 130 y tantos kilos al año de tratamiento, ¿no? Es un cambio total, ¿no? Es un cambio total. Pacientes varones, ¿no? Y así, múltiples pacientes. Bueno, esto es lo que le quería presentar. No sé si hay preguntas de parte de ustedes, por favor. ¿No hay preguntas, nada? ¿Ah? No, doctor, todo claro. Bueno, entonces, ya que no hay preguntas, no hay nada, entonces, quedamos acá, ¿ya? Ok, cerramos la clase. Bueno, gracias a todos.